Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Apex Legends Mobile. Sé que seguramente lo estaban esperando un video de Apexito, pero bueno, vamos a darle porque estas son informaciones muy importantes. Ok, dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Si juegas Apex, o te gusta el Apex, o te gustaba el Apex, o lo jugabas antes, en fin. Vamos a entrar en detalle. Como ustedes saben, la temporada 4 ha sido muy buena, ha sido perfecta. Tenés este hermoso mapa, es Olympus, es un mapa 10 de 10. La verdad que está muy bien. Y pues el juego está mucho mejor que antes, las cosas como son. Pero lo que siempre le va a caer mal a la gente va a ser el sistema de monetización que tiene Tencent Games. Ok, ha hablado el CEO de Electronic Arts y ha dicho estas palabras, se las voy a leer. Lo que está diciendo el CEO de Electronic Arts, Andrew Wilson, indicó, en cambio, en una llamada a los inversores que el mayor problema de Apex Legends Mobile era que no se sentía profundamente conectado con la franquicia más amplia. Ok, los jugadores de una versión móvil de una gran serie quieren competir contra sus contrapartes de PC, consola o al menos sienten que progresar en la versión del juego los beneficia en la otra, dijo. Apex Legends Mobile no hizo eso. El juego fue desarrollado externamente por Lightspeed en Quantum Studios, que es el estudio desarrollador de Tencent Games. Tuvo sus propias temporadas e incluso tiene una lista ligeramente diferente en comparación con la versión para consola PC y Apex Legends, de Apex Legends. En general, Battlefield Mobile estaba configurado para operar de la misma manera. Básicamente, lo que nos están diciendo es que Tencent se fue por las ramas, le dio completamente todo el poder de la IP Respawn con Electronic Arts y pues hicieron lo que a ellos se les dio la gana. En teoría eso es lo que dan a entender. ¿Por qué se quiere hacer un relanzamiento de Apex Legends Mobile que tenga progreso cruzado? O sea, progreso no que se pueda jugar completamente Apex Legends Mobile con la gente de PC y consolas, no, sino en el sentido de que tenga las mismas skins, tengas el mismo sistema de monetización que hay actualmente en el juego y que tengas las mismas progresiones de pase de batalla e incluso muchas recompensas. O sea, que sea como el Warzone Mobile, pues. Que todo lo que esté actualmente en ese juego esté para la versión de móviles. Lo único que lo va a diferenciar es que no vas a poder jugar con gente de PC o de consola. Ya, pero que sí esté la progresión cruzada, que sean las mismas skins, que sea la misma monetización y así. Ok. Voy a ser sincero, y es que me parece muy buena idea tener un relanzamiento de Apex Legends Mobile sin Tencent. ¿Qué es lo malo? Que para mí Tencent es un developer con sus estudios muy, pero que muy bueno, loco. O sea, tenés el ejemplo. Con Mobile es un juegazo, PUBG Mobile es un juegazo, Apex Legends Mobile es un juegazo. ¿Qué es lo único malo que tenemos en estos juegos? La monetización. La monetización es muy, muy heavy, o sea, es pesada. Estás hablando que skins que en otras contrapartes de sus juegos cuestan alrededor de $200. Hay skins, por ejemplo, la Krieg mítica de COD Mobile cuesta $20 el lote en Cold War y en COD Mobile te la meten a más de $120 más los $100 para subirla al máximo porque es una mítica. Pasa en el caso de PUBG Mobile igual. Yo sé, van a decir, algunas skins son originales, pero son monetizaciones muy caras y exorbitantes para juegos de dispositivos móviles. Es lo que pasa también en Apex Legends Mobile. Tiene una monetización muy degenerada, demasiado. Y pienso yo de que Tencent hace juegazos, las cosas como son. Tenés Arena Breakout, acaba de salir. Un Down, que ahorita está actualmente en su beta china, que hace poco se lo subí, y que también va a tener su beta global. Beta global me refiero cuando son versiones ya traducidas completamente al inglés. Que ya cuando está todo traducido al inglés son beta globales, ya. Ok. ¿Qué nos da a entender? Tencent hace juegazos con sus estudios. Lo único malo siempre va a ser la monetización. Tencent igual juegazos, pero hay siempre malo detrás de ellos, la monetización. ¿Qué es lo que pasó con Apex Legends Mobile? En el soft launch, el juego iba muy bien, mucho mejor de que cuando salió el lanzamiento global. Y el juego, lamentablemente, en su lanzamiento global salió con más bugs que la palabra. No se sabe qué fue lo que hicieron con el código del juego para que tuviera tantos errores el día de su lanzamiento. Cosa que era raro de esperarse teniendo en cuenta que en el soft launch el juego iba mucho mejor. Y esto todo mundo, nadie me va a dejar mentirles o nadie me va a decir de que no, eso es una completamente mentira. Cuando en realidad las cosas no son así, señores. Apex Legends Mobile es un juegazo. Y el que me diga lo contrario es que sinceramente no sabe lo que es un buen Battle Royale. Algo diferente, algo completamente mediáticamente
diferente a un PUBG, diferente a un Warzone. Es algo que reimplementó e innovó en muchos aspectos el sistema Battle Royale. Y también tiene, obviamente, modo multijugador, que si tiene el modo control, que si tiene un dominio, que si tiene un BID o lo que ustedes quieren ponerle actualmente. Pero Apex Legends Mobile pecó de solo irse por la monetización. Y esto no creo que solo sea culpa de Electronic Arts, sino de ambas partes. Una parte el publisher y otra parte el desarrollador. O sea, Tencent tiene la culpa, pero también la tiene 1000 veces Electronic Arts. Es lo que te digo. Se fueron por las ramas, crearon un juego hermoso, pero lamentablemente se lo echaron ellos mismos. Las cosas como son. Pero este juego puede ser mucho mejor. Claro que sí, Apex Legends Mobile puede ser mucho mejor. Decime, ¿cómo diablos me vas a contar vos a mí que el juego por excelencia en Steam, Apex Legends, 500.000 de jugadores en una semana, top en el día de 400.000 y sigue con esos números luego de 4 años que ha salido oficialmente este juego? ¿4 años o 3 años? Creo que por ahí anda la cosa. No, 3 años, 3 años. Salió en 2019. Porque en 2020 fue que salió el Warzone. Y Warzone tuvo que competir contra Apex y contra Fortnite en ese entonces. O sea, eran los 3 grandes. En ese entonces fue un solo desmadre. Estaba Warzone, Apex y Fortnite. O sea, en ese momento el que más petó en su día fue Warzone y Apex. Incluso Fortnite estaba en tercero en ese entonces. Entonces ponías primero a Warzone en primer lugar, segundo lugar estaba Apex y tercero estaba Fortnite. En fanbase y en gente. Imagínate cómo de heavy estaba todo. O sea, era algo completamente viable. Y me vas a decir que este juego, que estáis viendo en pantalla, no puede llegar a esos ámbitos completamente legales. Claro, sí, necesita el relanzamiento. Y esto es lo que voy a comentar. El relanzamiento es una completa veracidad. ¿Qué quiere hacer Electronic Arts? Sacar su juego sin Tencent, como está haciendo Activision, como hizo Krafton. Es lo que quieren hacer, se quieren desligar completamente de las compañías chinas. Ahora, ojo, es muy difícil ganarle a las compañías chinas en juegos de dispositivo móvil. Porque, seamos claros, en PC y consola dominan completamente su mercado. Estas IP que son AAA. Pero que en dispositivos móviles la domine es muy complicado. Porque si te das cuenta, los tops juegos los dominan IP chinas. O sea, básicamente los publishers, sí, ya sabemos quiénes son, pero ¿de quiénes están creados estos juegos? Por compañías chinas. Es muy complicado entrarle a la fuerza a lo que son las compañías chinas. Es muy difícil en dispositivos móviles. Lo quiere hacer Electronic Arts, quiere hacer un relanzamiento y por eso no le quieren vender la IP a Tencent. Porque Tencent lo que quiere hacer es relanzar nuevamente su juego, pero llevarlo de la mano y seguirlo monetizando como lo quiere monetizar. ¿Qué es lo que quiere hacer Electronic Arts? Llevar de la mano nuevamente el juego, desligarlo completamente de Tencent, recrearlo y crear lo que actualmente tienen hecho y mejorarlo en teoría para una mejor experiencia de dispositivos móviles como la de PC y de consola. Sí, el relanzamiento de Apex Legends Mobile es una realidad. O sea, y voy a ser sincero, Apex Legends Mobile tiene mejores números que New State. New State no se va a morir porque pues no lo quieren dejar morir, pero porque New State le pertenece a Krafton 100%. Es la diferencia. New State le pertenece a Krafton y Electronic Arts es una compañía muy asquerosa que no va a querer compartir esto con Tencent y obviamente se quiere desligar completamente. Ya he visto este caso como lo que pasó con Activision con Bungie, que Activision y Bungie se separaron completamente y la IP le quedó completamente a Bungie, que es Destiny, y al día de hoy Destiny está haciendo un juegazo y siguen jugándolo mucha gente. ¿Por qué? Porque lo hizo mucho mejor Bungie como lo quería llevar a como lo quería llevar Activision, como lo que te digo. O sea, las IP a veces son mejor que se las queden los que inventaron completamente a detalle esto. O sea, los desarrolladores, oficialmente sus estudios. Porque a veces lo llevan mejor. Y mira, te voy a decir algo. Si Apex Legends Mobile completamente es un... Bueno, no es un fracaso. Es literalmente, es brutalmente apoyado. En la comunidad, no en la comunidad LATAM tal vez, pero en la angloparlante sí. Es porque algo malo pasó en la fórmula que Apex Legends Mobile no sintió. Si bien este juego no es para todos, no es como un COD, no es como, bueno, un PUBG, creo que no, porque, bueno, tampoco PUBG es más fácil de jugar que hasta OSA, las cosas como son, por el movement, el tracking, todo, básicamente habilidades. Pero es un juego divertido, es un juego muy bonito. Cuando estuvimos jugando en privadas con ustedes, fue muy divertido. Sentí el feeling de Apex, sentí eso, de que venga un hijo de su madre, Predator, y me venga a violar, y que me pueden hacer sniper también. Estuvo brutal, estuvo muy bueno. Me divertí con mi gente. Es lo que te digo. Si se viene el relanzamiento de Apex, aquí voy a estar desde el día 1 trayendo el contenido y apoyándolo. Pero yo espero de que sí haga relanzamientos porque yo no quiero que este juego muera. Tal vez cierren completamente los servidores porque pues Electronic Arts no quiere nada con Tencent. No es reprochable, es normal que se quieran desligar de una compañía china. Pero voy a ser sincero.
Tencent te hace juegazos. Pero lo malo de Tencent es la puta monetización. Porque si yo quiero una skin bonita, no me va a costar $20. Va a costar $120 y la madre. Y te lo digo yo, y te lo va a decir mucha gente que le gastó mucho dinero a este juego para sacar una skin bonita. Por ejemplo, esta skin de Octane que yo ando es muy bonita, básicamente. Adivina qué, es una skin eterna. ¿Sabías cuánto costó? Costó demasiado. Costó creo que 20.000 oro del sindicato para sacarla. Imagínate, 20.000 oro del sindicato. No, perdón, sí, 20.000 fueron, porque, o sea, no solo me llevé obviamente la skin, pero para llevarme la skin tuve que gastar los 20.000 de oro del sindicato más todo lo que me llevé, o sea, ya doy el pleno énfasis de ello. Entonces, son cosas y aspectos posibles. ¿Qué fue lo que pasó? Sencillamente, se desligaron completamente del tema, aplicaron su juego como debió Tencent, y Electronic Arts no le gustó. Dijeron, no, nosotros nos desligamos completamente de Tencent Games, vamos a recrear nuestro propio juego, vamos a relanzarlo y lo vamos a hacer nosotros. Eso sí, tendrán que utilizar el Unreal Engine y tendrán que pedirle permiso a Epic Games para poder utilizarlo. Porque si meten algún motor gráfico para este juego, podría ser el Frostbite. Pero no creo que utilicen el Frostbite para Apex Legends Mobile. No lo han utilizado ni siquiera para el propio juego que tenemos actualmente en consola y en PC. Así que bueno, ya veremos de qué manera lo aplican. O se aplican la de Warzone, que pues Warzone Mobile está utilizando el IW Engine, que es el motor gráfico de Modern Warfare 2 y Warzone 2. Y ahora lo están aplicando para dispositivos móviles. Sería el mismo caso que hiciera actualmente Electronic Arts. En fin, habiendo dicho eso, nos vemos en un siguiente video. Espero te haya gustado, espero que estés de acuerdo conmigo. Y pues bueno, nos veremos posiblemente en el relanzamiento o nuevas noticias de Apex Legends Mobile. Muchas gracias por el apoyo, hasta la próxima.